Mi esposa infiel me traicionó y abandonó a nuestros hijos. Tiempo después apareció con el hijo de otro hombre en el vientre. No esperaba volver a verla y mucho menos así. Esa fría noche sonó el timbre, y al abrir la puerta, me encontré con Bianca, la mujer que destruyó a nuestra familia. Se veía diferente, cabello despeinado, la cara hinchada por el llanto, y lo más sorprendente, una evidente barriga de embarazo. Mi corazón no se aceleró, mi respiración no falló. Ya me había preparado para este momento. Me limité a mirarla en silencio, mientras ella sollozaba alguna excusa ensayada. Ella quería hablar. Dijo que había cambiado. Que ahora entendió todo lo que hizo mal. Pero yo sabía la verdad, ella no estaba allí por arrepentimiento. Estuve allí porque no tenía a dónde ir. Durante años, me pregunté qué haría si Bianca volviera a aparecer frente a mí. La conocía demasiado bien. Sabía que el arrepentimiento solo vendría cuando el mundo se derrumbara sobre ella. Y ahora, al verla allí, tendida a mis pies, todo encajó. Ella había perdido algo. Quizás el hombre con el que me engañó la abandonó. Tal vez descubrió que la libertad que tanto deseaba la hacía sentir sola. Quizás, y esto me hizo sonreír internamente, se dio cuenta de que yo era lo mejor que había tenido. Pero la razón no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez, tenía el control. Bianca me tomó del brazo con los ojos llenos de lágrimas. Gustavo, sé que cometí un error, pero he madurado. Entendí todo. Quiero empezar de nuevo. Oh, la ironía. Ahora hablaba de crecer, cuando en el pasado ni siquiera le importaba mirar atrás. Habló de reconstrucción cuando fue ella quien destruyó todo. Quería reírme. Pero me quedé inmóvil, dejándola soltar su letanía, como si cada palabra fuera un cuchillo que se clavaba en la piel. No sabía que ya había perdido este juego incluso antes de que comenzara. Intentó pronunciar el emotivo discurso. Habló de sus hijos, de cómo los extrañaba, de cómo quería volver a ser una familia. El mismo discurso vacío que tanta gente usa cuando se dan cuenta de que lo han perdido todo. Pero no lo olvidé. No he olvidado los años de silencio. Las noches en las que Sofía y Lucas lloraban preguntando por qué su madre los dejó. No he olvidado la traición, la forma en que me trataron como una molestia mientras ella se entregaba a otro hombre. No había excusas que pudieran solucionar esto. Y aunque lo hubiera, no lo quería. Sé que es difícil de creer, continuó, ahogándose con las palabras. Pero realmente cambié. Sé que destruí todo, pero quiero arreglarlo. Dame esta oportunidad, Gustavo. Ella suplicó como si tuviera derecho a algo. Como si años de abandono y traición pudieran borrarse con una disculpa mal ensayada. Pero no soy ingenuo. No soy el hombre que ella dejó atrás. Soy un hombre que ha aprendido a sobrevivir sin ella. Y ahora, Bianca era solo un fantasma del pasado que intentaba desesperadamente encontrar un lugar en el presente. El silencio se extendió entre nosotros. La miré, sin mostrar nada. Sin odio, sin piedad. Solo una gélida indiferencia. Pude ver en sus ojos que esto la asustaba más que cualquier respuesta agresiva. Bianca esperaba que yo explotara, que gritara, que la acusara. Pero no le daría la satisfacción. ¿Qué haría? Bueno, eso se había decidido hace mucho tiempo. Pensó que había regresado como quien pide refugio en medio de una tormenta. Pero lo que Bianca no sabía era que la tormenta ya la estaba esperando. Ya tenía un plan. Un plan perfecto. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era ponerlo en acción. Todavía recuerdo la primera vez que vi a Bianca. Éramos jóvenes, llenos de sueños y de certezas ingenuas sobre el futuro. Nos conocimos en la universidad, ella era decidida, apasionada por el marketing y brillante en todo lo que hacía. Nuestro matrimonio fue un paso natural, el comienzo de una vida que parecía prometedora. A los 27, yo ya estaba construyendo mi carrera en el sector inmobiliario, mientras ella, a los 25, soñaba en grande. Cuando nació Sofía, Bianca decidió dejarlo todo para ser madre a tiempo completo. Y lo apoyé. Pensé que era lo mejor para nuestra familia. No sabía que esta elección sería el primer paso hacia el colapso de nuestro matrimonio. Al principio parecía perfecto. Bianca se dedicó a la maternidad y yo me esforcé por garantizar lo mejor para nuestro hogar. Pero a medida que pasó el tiempo, algo en ella cambió. El brillo de los ojos desapareció y el cariño se hizo escaso. Pensé que era cansancio, el agotamiento de cuidar a un bebé. Luego vino Lucas, nuestro segundo hijo. Pero, en lugar de unir aún más a la familia, su llegada marcó un antes y un después.
El parto fue complicado y Bianca nunca volvió a ser la misma. Lo que una vez fue amor se ha convertido en frialdad. Lo que alguna vez fue una asociación se convirtió en distancia. Dejó de cuidar de la casa, de ella misma y, peor aún, de nosotros. A ella no parecía importarle nada más que ella misma. Si intentaba hablar, me ignoraban. Si pedía cariño, recibía indiferencia. Empecé a sentir que estaba viviendo con un extraño. Alguien a quien alguna vez amé, pero que ahora solo me veía como un proveedor de recursos. Intentó justificar su movimiento con un cansancio inexplicable, pero al mismo tiempo no hizo ningún esfuerzo por buscar ayuda. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, y lo que era peor, sentía que Sofía y Lucas estaban creciendo sin una madre presente. Las peleas comenzaron siendo pequeñas, pero pronto se convirtieron en rutina. Llegaba a casa y nunca sabía qué versión de Bianca me estaba esperando. A veces fingía que le importaba, otras actuaba como si yo ni siquiera existiera. Cuando traté de entender lo que estaba pasando, me llamaron insensible. Cuando pedí un poco de atención, recibí ironía. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que el matrimonio por el que tanto luché para mantener ya estaba muerto. Bianca ya no mostraba amor por mí ni por sus hijos. Pero todavía me aferraba a la esperanza de que todo pudiera cambiar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Ella nunca estaba satisfecha. Nada de lo que hice fue suficiente. Si intenté sacarla, ella se negó. Si organizaba un viaje para su familia, decía que estaba ocupada. Si intentaba hablar, decía que era dramático. Empecé a preguntarme si el problema era mío, si estaba exagerando. Pero luego veía a Sofía y Lucas intentando iniciar una conversación con su madre, solo para ser ignorados. Y eso me estaba devorando por dentro. ¿Cómo podía alguien ser tan indiferente hacia su propia familia? Lo que antes eran miradas apasionadas, se convirtieron en miradas vacías. Lo que alguna vez fueron largos abrazos, se convirtieron en fríos silencios. La mujer que una vez prometió estar a mi lado para siempre ahora parecía querer estar en cualquier otro lugar menos allí. ¿Y yo? Todavía me negaba a aceptar que estaba perdiendo a mi familia. Pensé que podía arreglar las cosas. Pensé que si insistía, ella volvería a ser quien era antes. Pero me equivoqué. Muy mal. Todavía no lo sabía, pero el matrimonio llevaba mucho tiempo desmoronándose. Simplemente era demasiado testarudo para admitirlo. El amor que una vez hubo fue reemplazado por algo oscuro, algo que no podía nombrar. Pero en el fondo sentí que algo peor se avecinaba. Simplemente no sabía cuándo. Y cuando sucedió, fue como un terremoto. Bianca estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La noche que destruyó todo empezó como cualquier otra. Llegué a casa exhausto después de un largo día de trabajo, esperando al menos algo de paz. Pero apenas entré, noté que el aire estaba pesado. Bianca estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y los ojos llenos de desprecio. Antes de que pudiera preguntar qué había pasado, ella se sobresaltó. El tono de voz ya era hostil, acusándome de no estar ahí, de ser un pésimo marido, de no darle la vida que merecía. ¿La ironía? Hice todo lo que pude para mantener ese hogar funcionando mientras ella ni siquiera miraba a sus propios hijos. Intenté mantener la calma, intenté hablar. Pero Bianca no quería diálogo. Quería una pelea. Quería descargar su frustración conmigo, como hacía cada vez que algo no salía como él quería. Y ya estaba cansado. Meses, años de soportar esa frialdad, esa soberbia, esa falta de consideración. Mi paciencia estaba al límite. ¿Qué más quieres de mí, Bianca? Pregunté, sintiendo que mi voz finalmente se quebraba por el cansancio. Y entonces vino la respuesta que me hizo entender todo. Quiero una vida mejor. Una vida sin ti. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella no tuvo que gritar para que esas palabras me golpearan como una espada. Por primera vez, Bianca no ocultó lo que realmente sentía. Yo era un peso, un obstáculo, algo desechable. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, a pesar de la ira que se apoderaba de mí, una parte de mí todavía quería salvarlo. Todavía quería creer que no era demasiado tarde. Pero entonces ella avanzó. Con los ojos llenos de odio, Bianca me empujó. Un empujón fuerte y descontrolado. No tuve tiempo de reaccionar. Mi cuerpo golpeó la mesa de cristal de la habitación y el sonido del cristal al romperse fue seguido por un dolor agudo. Sentí que se abría el corte en el costado de mi brazo y brotaba sangre caliente. El shock me hizo congelar por un momento. Nunca pensé que llegaría a este punto.
Nunca imaginé que la mujer con la que me casé algún día podría levantar la mano contra mí. Pero ahí estaba la prueba. Los siguientes segundos parecieron una eternidad. El silencio se apoderó de la casa, roto solo por mi respiración agitada. Bianca me miró, quizás sorprendida por lo que acababa de hacer. Pero no hubo arrepentimiento. Solo una mirada en blanco, casi indiferente. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Fue como si, de repente, todas las ilusiones hubieran desaparecido. ¿El matrimonio que intenté salvar? Muerto. ¿La mujer que una vez amé? Un completo desconocido. ¿El amor que me mantuvo allí? Evaporado. Podría haber gritado, contraatacado, hecho cualquier cosa. Pero en vez de eso me levanté, cogí las llaves del coche y me fui. Conduje sin rumbo fijo, la sangre manchaba mi camisa y mi mente daba vueltas. Todo lo que intenté ignorar durante tanto tiempo estaba ahí, frente a mí. Necesitaba salir de este matrimonio. Ya no había dudas ni esperanzas vacías. Bianca había cruzado una línea que no se puede borrar. Y ya no podía permitirme ser rehén de ella. Esa noche, mientras estaba en el hospital, con puntos en el brazo, tomé mi decisión. Dejaría ese matrimonio. Y no se iría simplemente. Me aseguraría de que Bianca nunca más tuviera el poder de destruirme. El plan comenzó a formarse en mi mente en ese mismo momento, entre las frías luces del hospital y el zumbido de las máquinas a mi alrededor. A partir de ese momento ya no fui el hombre que se empeñaba en salvar algo roto. Yo era un hombre dispuesto a liberarse. Después de esa noche, tomé una decisión, o Bianca cambiaría o yo dejaría ese matrimonio. Pero, para mi sorpresa, ni siquiera tuve que tomar la iniciativa. Ella misma se alejó. Empezó a dormir en otra habitación, evitando cualquier contacto conmigo o incluso con los niños. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando ella empezó a ignorar las sesiones de terapia que habíamos iniciado, en mi intento desesperado por salvar el matrimonio. Cada vez que preguntaba por qué no iba, Bianca daba excusas poco convincentes. Trabajo, cansancio, dolor de cabeza. Pero yo sabía la verdad, a ella simplemente no le importaba. Al principio traté de creer que era solo una fase. Que tal vez estaba confundida y necesitaba espacio. Pero las señales comenzaron a volverse demasiado obvias para ignorarlas. Bianca empezó a salir cada vez más. Al principio fueron reuniones casuales con amigos, luego viajes de fin de semana sin explicación alguna. Cuando llegó a casa, evitó incluso mirarme. Si antes había desprecio, ahora solo había indiferencia. Y me consumió por dentro. El matrimonio ya estaba muerto, pero necesitaba pruebas concretas para seguir adelante sin dudas. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Un amigo cercano, que conocía nuestra situación, me llamó para hablar. Había visto a Bianca con otro hombre. Primero, un encuentro casual. Luego, besos en el estacionamiento de un restaurante. Y finalmente, los dos saliendo juntos de un hotel. Era como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo los pies. No porque todavía tuviera esperanzas en ese matrimonio, sino porque confirmó lo que sabía desde hacía mucho tiempo. Bianca nunca quiso luchar por nosotros. Ella solo estaba esperando la oportunidad perfecta para irse sin culpa. Esa noche regresé a casa sin decir una palabra. Solo miré. Y me di cuenta de los detalles que antes prefería ignorar. La forma en que le sonrió a su teléfono, pero nunca a mí. Las excusas cada vez más débiles para estar ausentes. El perfume fuerte cuando volví tarde. Ni siquiera intentó ocultarlo. Tal vez porque pensó que yo nunca tendría el coraje de enfrentarla. Pero no necesitaba preguntar. Sabía la respuesta. Y en el fondo me di cuenta de que la traición ni siquiera era la peor parte. Lo que más me dolió fue el abandono. No fue solo a mí a quien traicionó. Era Sofía. Era Lucas. Bianca los veía cada vez menos y pasaba sus días alejada, como si la maternidad fuera una carga de la que necesitaba deshacerse. Mis hijos empezaron a preguntar por qué su madre nunca estaba en casa. Intentaron llamar su atención, pero solo encontraron impaciencia y respuestas breves. Y luego, sin previo aviso, desapareció. Simplemente dejó de volver a casa. Sin mensajes, sin explicaciones. Los niños lloraron. Me preguntaron dónde estaba la madre. ¿Y yo? No sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño que su propia madre decidió que ya no valía la pena? ¿Cómo decirles a una niña de 10 años y a un niño de 8 que su madre prefirió otra vida a estar con ellos? La traición dolió, pero el abandono ardía como un fuego que consumía todo a su alrededor.
Bianca no solo destruyó nuestro matrimonio. Destruyó a su propia familia sin mirar atrás. Fue en ese momento que me di cuenta, ya no necesitaba un motivo para dejar ese matrimonio. Ya había terminado hace mucho tiempo. Ahora lo que necesitaba era asegurarme de que ella nunca más tuviera el poder de lastimar a mis hijos. Bianca eligió un nuevo camino y yo ya no iba a quedarme en medio del camino esperando que ella regresara. Ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando finalmente decidí que era hora de terminar con esto de una vez por todas, ya sabía que Bianca no iba a pelear. Ella no era del tipo que enfrenta las consecuencias de sus acciones, huyó de ellas. Y eso es exactamente lo que hizo. El día que presenté los papeles del divorcio esperaba al menos un intento de negociación, un mínimo de resistencia. Pero para mi sorpresa, ella simplemente tomó el bolígrafo y firmó. Sin dudarlo. Sin duda. Como si estuviera ansiosa por deshacerse de nosotros. Y, en ese momento, estuve segura, los niños y yo nunca fuimos una prioridad para ella. Podría haberle hecho todo más difícil, podría haber exigido mucho más. Pero al final Bianca se condenó a sí misma. No pidió pensión alimenticia, no peleó por la custodia, no exigió nada. Simplemente renunció a sus propios hijos como si fueran un inconveniente. Fue casi increíble. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de mujer mira a sus propios hijos y decide que no vale la pena luchar por ellos? Lo más aterrador no fue ver a Bianca irse. Fue darse cuenta de que, para ella, esto no era una pérdida. Fue una liberación. El juez se sorprendió de la facilidad con la que se resolvió todo. Ella renunció a la custodia sin siquiera intentar impugnarla. Preguntó, casi incrédulo. Sí. Sin pestañear. Sin mirar atrás. Sin siquiera preguntar cómo estarían los niños. En ese momento comprendí que, para Bianca, la familia nunca fue un compromiso real. Fue una fase, algo temporal que simplemente podría descartar cuando ya no le sirviera. Pero para mí lo fue todo. Y, por tanto, su decisión no hizo más que reforzar la mía. Sería padre y madre de Sofía y Lucas. Los primeros meses fueron difíciles. Los niños preguntaron por su madre y yo no supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre decidió que ya no valía la pena? ¿Cómo puedes decir que alguien que se suponía que te amaba incondicionalmente decidió irse? Al principio traté de suavizarlo, poner excusas, decir que necesitaba tiempo. Pero pronto me di cuenta de que no podía seguir mintiendo. Un día, cuando Sofía preguntó, la miré a los ojos y le dije la verdad. Mami tomó una decisión. Pero vamos a estar bien. Siempre. Mientras Bianca disfrutaba de su nueva vida sin responsabilidades, yo reconstruía la mía. El divorcio fue un alivio, me quitó un peso de encima. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi vida. Compré una casa nueva, renové las habitaciones de los niños, creé nuevas rutinas. Sofía y Lucas todavía extrañaban a su madre, por supuesto, pero también empezaron a darse cuenta de que tenían algo mucho más importante: estabilidad. Amor verdadero. Seguridad. ¿Y yo? Estaba decidido a ser el mejor padre que pudieran tener. Lo más irónico fue ver que Bianca ni siquiera intentaba mantenerse en contacto. Sin conexión. Sin mensajes. Nada. Era como si nunca hubiéramos existido para ella. Pasó el tiempo y, poco a poco, Sofía y Lucas dejaron de preguntar por ella. Comenzaron a comprender, aunque todavía eran jóvenes, que algunas personas simplemente no merecen espacio en nuestras vidas. Y yo, por más que sabía que Bianca algún día se arrepentiría, ya no sentía nada por ella. Sin odio. Sin anhelo. Solo indiferencia. Pero en el fondo sabía que su historia no terminaría ahí. La gente como Bianca siempre regresa. Siempre. Solo necesitan que su mundo se desmorone primero. Y cuando eso sucediera, estaría listo. No para ayudarla, no para darle la bienvenida, pero para asegurarme de que nunca más tuviera la oportunidad de lastimar a mi familia. Después del divorcio, podría haberme hundido en el dolor, podría haber cedido al resentimiento. Pero elegí un camino diferente. Usé toda la ira, toda la frustración y la convertí en combustible para mi ascensión. Si antes trabajaba para mantener a una familia infeliz, ahora trabajaría para construir un imperio y asegurarme de que mis hijos nunca más se perdieran nada. Mi empresa inmobiliaria, que alguna vez fue estable, se convirtió en mi obsesión. Amplié el negocio, hice conexiones, dupliqué mis ganancias. Cada transacción exitosa, cada nueva adquisición, fue una victoria contra el pasado que Bianca intentó imponerme. Pero el éxito profesional era solo la mitad de la ecuación.
¿La otra mitad? Ser el mejor padre que Sofía y Lucas pudieron tener. Estuve involucrado en cada detalle de sus vidas, desde la escuela hasta los momentos más simples, como ver dibujos animados en el sofá o ayudarlos con sus tareas. Me hice presente de una manera que nunca antes había estado, no por falta de amor, sino porque antes gastaba mi energía tratando de mantener un matrimonio muerto. Ahora mi prioridad era clara, mis hijos. Y lo sintieron. Su sonrisa cuando me vieron llegar a casa, su fuerte abrazo antes de acostarme, eso se convirtió en mi verdadero éxito. Al principio, fue un desafío. Nunca había sido el único responsable de todo, desde las asambleas escolares hasta las fiestas de cumpleaños. Pero poco a poco fui aprendiendo. Me convertí en un hombre que no solo dirigía un negocio exitoso, sino que también sabía trenzar el cabello y preparar el desayuno. Y, para mi sorpresa, me encantó. Cada pequeño logro, como ver a Sofía ganar una competencia en la escuela o a Lucas aprender a andar en bicicleta, me mostró que estaba en el camino correcto. Pasaron los años y, con el tiempo, me di cuenta de algo: ya no extrañaba a Bianca. El dolor de la traición se convirtió en un fantasma lejano, algo que ya no tenía poder sobre mí. Ya lo superé. Pero no porque encontré otro amor, ni porque llené el vacío con distracciones. Simplemente me volví completo por mi cuenta. Descubrí que no necesitaba una relación para ser feliz. Y esa fue la lección más liberadora que he aprendido. Aún así, el mundo que me rodeaba seguía preguntando: ¿por qué no te vuelves a casar? ¿No extrañas a alguien a tu lado, la verdad? No. Por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde quería estar. Mi prioridad no era reconstruir una vida amorosa, sino lograr que Sofía y Lucas tuvieran la mejor infancia posible. Vi a hombres de mi edad saltando de una relación a otra, tratando de llenar vacíos internos. Pero yo, ya estaba lleno. Y entonces sucedió lo que esperaba: Bianca reapareció. Primero, sutilmente, preguntando por los niños a través de conocidos. Luego, más directamente, intentar volver a conectar. Pero lo que ella no sabía era que el Gustavo que un día suplicó salvar el matrimonio ya no existía. Ya sabía que vendría su arrepentimiento. La pregunta nunca fue sí, sino cuándo. Y cuando ella finalmente regresara, estaría lista para cerrar esa puerta de una vez por todas. Ya no era el hombre que ella dejó atrás. Y ahora estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Durante años pensé que mi mayor traición había venido de Bianca. Pero me equivoqué. La verdadera puñalada por la espalda vino de donde menos me la esperaba, de mi propia familia. Mis padres siempre han estado presentes en mi vida, e incluso durante el caos del divorcio, estuvieron a mi lado. O al menos eso es lo que pensé. Pero la verdad fue mucho peor. Descubrí que mientras yo trabajaba para mejorar la vida de Sofía y Lucas, ellos ayudaban a Bianca a mis espaldas. Y peor, facilitarle que vea a mis hijos sin mi conocimiento. Al principio no quería creerlo. Era inconcebible para mí que mis propios padres, las personas que me vieron sufrir, que me vieron sangrar por esa mujer, decidieran traicionar mi confianza de esta manera. Pero la evidencia era demasiado clara para ignorarla. Sofía, ingenuamente, dijo algo sobre la visita sorpresa de su madre a casa de sus abuelos. Al principio pensé que estaba confundida. Pero cuando Lucas lo confirmó, mi centavo cayó. Mis padres permitían reuniones secretas entre Bianca y los niños. Estaba en shock. ¿Cómo pudieron hacer esto? Sabían todo lo que ella hacía. Sabían de la traición, del abandono, del divorcio despiadado. Sabían que ella nunca se propuso mantenerse en contacto con sus hijos. Y, sin embargo, decidieron ignorarme, mi papel como padre, y actuar como si nada hubiera pasado. Cuando los enfrenté, la excusa fue patética. Ella sigue siendo la madre de los niños, dijo mi madre, como si eso borrara años de abandono. Ella tiene derecho a verlos. Bien, ¿qué derecho tenía una mujer que optó por irse sin mirar atrás? La discusión fue intensa. Mi padre trató de apaciguarlos, diciendo que solo estaban tratando de hacer lo mejor para los niños. Pero esto no se trataba de los niños. Se trataba de ellos, de su visión anticuada de que la familia debe permanecer unida a toda costa. Pero no lo creo. Para mí, la familia no se trata de sangre. Se trata de quien está ahí cuando más lo necesitas. Y Bianca no estaba allí. Mis padres, al optar por apoyar a la mujer que destruyó nuestra familia, demostraron que tampoco estaban de mi lado. Ese día tomé una decisión difícil pero necesaria. Corté el contacto. Si no podían respetar mis reglas como padre, entonces no tenían lugar en mi vida.
Al principio pensé que era temporal. Que reflexionaran y regresaran. Pero el tiempo pasó y ellos se mantuvieron firmes en su decisión de defender a Bianca. Fue doloroso, por supuesto. Pero al mismo tiempo fue liberador. Otro empate del pasado que se ha deshecho. Sofía y Lucas sintieron el cambio. Preguntaron por qué ya no veíamos a los abuelos. Y, con tranquilidad en el mundo, le expliqué que a veces incluso las personas que amamos pueden hacernos daño. Que lo más importante es estar rodeado de gente que nos respete y valore. Al principio les resultó difícil entenderlo. Pero, poco a poco, fueron aceptando. Porque al final del día, yo estaba allí. Nunca los abandoné. Nunca los traiciono. Diferente a la madre. Diferente a los abuelos. Esta traición me enseñó algo valioso. Confiar ciegamente en los lazos de sangre es un error. La familia no es quien comparte tu ADN. La familia es la que permanece a tu lado, incluso cuando el mundo se desmorona. Y a partir de ese momento mi círculo se hizo más pequeño. Pero también se hizo mucho más fuerte. Sabía que Bianca volvería. Lo supo desde el día en que firmó los papeles del divorcio sin dudarlo, sin luchar por sus hijos, sin mirar atrás. La gente como ella siempre regresa. Pero no porque sientan remordimiento. No porque de repente se despierten y se den cuenta de los errores que cometieron. Regresan cuando no tienen a dónde ir. Cuando la libertad que tanto buscaban se convierte en soledad. Cuando la vida, que parecía llena de posibilidades, resulta cruel. ¿Y yo? Solo necesitaba esperar. Pasaron los años y la ausencia de Bianca nunca fue un problema para nosotros. Sofía y Lucas crecieron rodeados de amor, seguridad y estabilidad. Yo era padre y madre, y ellos nunca necesitaron más que eso. Mientras tanto, Bianca ha desaparecido por completo. Ningún intento de contacto, ningún mensaje, nada. Hasta que un día, de la nada, reapareció. Solo que esta vez no vino sola. Ella quedó embarazada. El timbre sonó en mitad de la noche. Ya sabía que sería ella incluso antes de abrir la puerta. Una intuición que había llevado durante años. Y allí estaba Bianca, más abatida que nunca, con la cara hinchada por el llanto y la barriga evidente. Gustavo, no tenía a dónde ir. Fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Un grito de ayuda. Pero ya no era el hombre que una vez le rogó que se quedara. Comenzó su discurso ensayado. Dijo que había madurado, que entendía los errores del pasado y que quería una segunda oportunidad. Habló de lo difícil que era la vida, de cómo cometía errores y se arrepentía. Pero no me dejé llevar por las palabras. Cada frase era un intento desesperado de manipulación. Me limité a observar, en silencio, dejándola cavar su propio hoyo. Porque lo que Bianca no sabía era que llevaba mucho tiempo esperando este momento. Sabía que su vida se había desmoronado. Sabía que el hombre por el que me dejó la abandonó tan pronto como el embarazo se convirtió en una carga. Sabía que ella ya no tenía dinero, que no había nadie más dispuesto a ayudarla. Y, lo más importante, sabía que su regreso no tenía nada que ver con arrepentimiento. Tenía que ver con la necesidad. Y la necesidad era su mayor debilidad. No reaccioné. No me emocioné. Solo la dejé hablar. Cada justificación, cada lágrima, cada intento de apelar a mi compasión. Quería que ella creyera que había una posibilidad. Que estaba escuchando. Que tal vez, solo tal vez, existiera una posibilidad de redención. Pero en el fondo ya había decidido qué hacer. Bianca no tenía idea de que la puerta que intentaba reabrir nunca se le había abierto. La ironía es que años atrás habría soñado con este momento. Tener a Bianca de regreso, arrepentida, reconociendo lo que perdió. Pero ahora lo único que sentía era indiferencia. Ella estaba allí, rogando tener un lugar en la vida que una vez desperdició. Pero lo que ella no sabía era que esta historia ya tenía un final escrito. Y esta vez, yo sería el autor. El silencio entre nosotros era casi ensordecedor. Bianca me miró con esos ojos llorosos, esperando una reacción, cualquier cosa que indicara que sus palabras habían surtido efecto. Pero no dije nada. Simplemente me crucé de brazos y miré ese rostro que una vez amé, pero que ahora no era más que un recuerdo distorsionado. Continuó, con voz temblorosa, tratando de llenar el vacío entre nosotros. Gustavo, sé que cometí un error, pero quiero cambiar. Quiero intentarlo de nuevo. Para nuestra familia. ¿Familia? Esa palabra casi me hizo reír. La misma mujer que abandonó a sus hijos sin dudarlo, que firmó un divorcio como quien firma un recibo de entrega, ¿vino ahora a hablar de familia?
Pero yo no estaba allí para discutir. No era necesario. Bianca ya se había condenado sola. Todo lo que tenía que hacer era poner fin a esto de una vez por todas. Di un paso adelante, dejándola ver algo en mis ojos que tal vez nunca antes había visto: completa indiferencia. Hiciste tu elección, Bianca. Mi voz era firme, sin dudarlo. Y ahora tienes que vivir con eso. Fue en ese momento que me di cuenta de que mis palabras la golpearon más que cualquier grito. No había ira en mi tono, ni rencor. Solo una certeza inquebrantable de que esta sería la última vez que hablaríamos. Ella abrió la boca, tratando de replicar, tratando de encontrar algún espacio para insistir. Pero ya no estaba escuchando. Para mí, Bianca era solo una sombra del pasado que intentaba invadir un presente al que ya no pertenecía. Sin más palabras, sin más explicaciones, hice lo que debía haber hecho hace años. Cerré la puerta. Simplemente eso. Sin fanfarrias, sin drama. Solo una puerta que se cierra y finaliza un capítulo que nunca debería haberse prolongado tanto. Al otro lado escuché un sollozo ahogado. Ella no esperaba eso. Esperaba gritos, acusaciones, una pelea. Pero lo que la destruyó fue mi falta de reacción. Porque, en el fondo, lo que Bianca más deseaba no era el perdón. Era poder. El poder de hacerme sentir algo, cualquier cosa. Pero ella ya no tenía ese poder sobre mí. Y ese fue el peor castigo que pudo recibir. Me alejé de la puerta, sintiendo una paz que no había sentido en años. Era el final, finalmente. Bianca podía llorar, gritar, intentar justificarse. Pero nada cambiaría la realidad. Seguí adelante. Mis hijos siguieron adelante. ¿Y ella? Bueno, ahora tendría que lidiar con el peso de sus propias decisiones. Sin nadie más que la salve. Al final, la verdadera venganza no fue gritar, no fue humillarla. Se trataba simplemente de seguir viviendo mejor sin ella. Y estaba haciendo exactamente eso. Cerrar la puerta en la cara de Bianca fue solo el comienzo. Sabía que ella no se rendiría tan fácilmente. Las personas como ella nunca aceptan las consecuencias de sus actos sin antes intentar manipular, chantajear o incluso causar daño. Y no podía permitir que ella, después de años de abandono, regresara y causara más sufrimiento a mis hijos. Entonces ya tenía todo preparado. Documentos, abogados, pruebas. Bianca pensó que podría aparecer y volver a encajar en nuestras vidas. Pero la verdad era que nunca volvería a tener esa oportunidad. Al día siguiente, me comuniqué con mi abogado. Él ya sabía que algún día tendríamos que actuar. El proceso fue rápido. Presenté todas las pruebas de su abandono, falta de contacto y total desinterés a lo largo de los años. El juez no necesitó mucho para entender que Bianca no tenía derecho a aparecer de la nada e intentar reclamar nada. A los pocos días recibí una orden de restricción. Bianca ya no podía acercarse a mí ni a mis hijos. Se enteró de la decisión a través de un funcionario judicial. Intentó llamarme, envió mensajes, intentó encontrarme, pero se le cerraron todas las puertas. Por primera vez en su vida, Bianca enfrentaba las consecuencias reales de sus decisiones. No hubo más atajos, ni más excusas, ni más discursos emotivos que pudieran revertir la situación. Lo había perdido todo y ahora era oficial. Mis padres intentaron interceder, pero ya no los escuché. Si querían seguir defendiendo a Bianca, que lo hicieran lejos de mí y de mis hijos. Sofía y Lucas merecían crecer en un ambiente seguro, sin miedo a que su madre apareciera de la nada intentando reescribir la historia. No hay riesgo de que sus abuelos le permitan infiltrarse nuevamente en sus vidas. Entonces, corté el contacto permanentemente. Bloqueé números, cambié contraseñas, rodeé a mi familia con todo lo necesario para mantenerla a salvo. Bianca nunca presentó una demanda, nunca intentó apelar. Quizás sabía que no había ninguna posibilidad. Quizás estaba demasiado ocupada lidiando con su propia desgracia. O tal vez finalmente entendió que esta vez yo estaba delante de ella. No importó. El resultado fue el mismo, nunca más tuvo acceso a nosotros. Nunca volvió a tener poder sobre nuestras vidas. Lo más irónico de todo fue darme cuenta de que, al final, nunca necesité vengarme de ella. La vida hizo eso por mí. Bianca abandonó a su propia familia, fue traicionada por el hombre por el que me dejó, lo perdió todo y, cuando intentó regresar, solo encontró puertas cerradas. No necesitaba mover un dedo para destruir a Bianca. Ella lo hizo sola. ¿Y yo? Seguí adelante. Con mis hijos, con mi vida, con la certeza de que tomé todas las decisiones correctas.
A veces la mejor venganza es no devolver el golpe. Es simplemente vivir bien mientras quienes te lastiman enfrentan las consecuencias de sus propias decisiones. Si te gustó la historia, no lo hagas. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.